Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Santiago 3, versículo 1 y 2. Voy a leerte lo que es la Nueva Traducción Viviente y tú lees lo que es la versión 60. Pero quiero que le pongas atención, por favor, a lo que quiere decir esta versión, para que a partir de aquí nosotros podamos entender un contexto a lo que te quiero enseñar en esta tarde. Amén. Muy bien, dice Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2 de la siguiente manera: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Repito, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Repito, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seremos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. En esta tarde, mi hermano, quiero terminar la parte de la enseñanza de lo que es la unción, lo que es de la imposición de manos, y quise iniciar con este texto. Miren, si es cierto que Santiago está diciendo que no todos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia, entonces quiere decir que si no todos van a llegar a ser maestros, muchos van a ser discípulos. Pocos maestros y muchos discípulos. Muchos discípulos anhelan ser maestros, ¿es correcto? Yo creo que si hay un discípulo que no anhele ser maestro, no es discípulo. Es decir, aunque no lleguen a ser maestros, pero sí debe de haber un anhelo a ser igual que su maestro. Eso lo dijo Jesús: bástale al discípulo ser igual que su maestro. Y hasta aquí va todo bien. Entonces llega un momento en donde Santiago, no sé qué problemática estaba viendo, y comienza Santiago en este capítulo a exhortar a la congregación, exhortar a la iglesia, y les dice: miren, quiero compartirles algo. No muchos deberían llegar a ser maestros. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Se acuerdan que les he estado dando unas enseñanzas acerca de yo lo digo de la siguiente manera: la mal llamada gracia? Obviamente no tiene por utilizar una expresión, pero la gracia nos ha hecho que muchos de nosotros nos levantemos en armas, por decirlo así, y comencemos a enseñar de manera, desde mi punto de vista, irresponsable, y hasta un cierto punto irreverente incluso contra Dios. Bueno, Santiago dice: miren, hay un problema con todos aquellos que quieren ser maestros. Cuando una persona se pone en una postura de maestro, está tomando un lugar de autoridad, y necesita entender el maestro que va a ser juzgado más severamente que el congregante común. Amén. Si dice eso en Santiago 3, ¿verdad? Entonces, un maestro debe de entender que los que enseñan van a ser juzgados de manera más estricta. Ahora fíjate lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice de la siguiente manera: es cierto que todos cometemos muchos errores. Está ya Santiago en el título de maestro y dice: es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, ¿qué seríamos? Perfectos. Seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. En esta tarde, mi hermano, yo quiero enseñarte lo siguiente. Quiero enseñarte que la palabra de Dios es integral y es perfecta en todo lo que nos quiere enseñar. Y cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento a lo que la palabra nos quiere enseñar, entonces nosotros vamos a poder llegar a convertirnos en aquello para cual el Señor nos llamó, para lo que Cristo nos llamó. Amén. Para lo que Cristo nos llamó. Ahora, el problema es el siguiente: que cuando nosotros no entendemos, no visualizamos y no vemos más allá de lo que, como dicen por ahí vulgarmente, de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, entonces vamos a llegar a cometer muchos errores. Pero cuando uno no entiende dónde está posicionado, dónde uno está parado, dónde uno tiene que estar, dónde Dios lo puso, entonces lo más seguro es que nosotros tengamos la tendencia a desviarnos.
por una mala influencia. Cuando tú entiendes quién eres, cuando tú sabes qué es lo que eres, Santiago dice lo siguiente: miren, todos cometemos muchos errores, y aquel que no comete error, o aquel que llegue a ser perfecto, va a llegar a ser perfecto cuando aprenda a conocerse a sí mismo y aprende a refrenar su lengua, lo que sale de su boca. Amén. Recuerden que la Escritura dice que de toda palabra, que toda palabra, y da un calificativo, de toda palabra ¿qué? Vana, vamos a dar cuentas. De toda palabra vana vamos a dar cuentas. Amén. Ok, entonces dice Santiago que cuando nosotros logremos dominar nuestra lengua, todos vamos a ser perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido, tanto para lo que dices para los demás como para lo que dices de ti mismo. Es una grande responsabilidad que tú hables de ti mismo, que no está mal, está bien que hables de ti mismo, pero también debes de ser responsable cuando vas a hablar de los demás. Cuando tú primero entiendes o hablas bien de ti mismo, entonces tú vas a poder hablar bien de todos los demás. Ahora, cuando tú hablas también bien de todos los demás, vas a poder hablar bien de ti mismo, porque hay una coherencia, hay un sentido de responsabilidad entre lo que hablas y lo que haces. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Simplemente quería introducirme con Santiago 3. A ver, mis hermanos, no todos van a ser maestros y no todos tienen que ser maestros. Aquellos que quieran ser maestros, tengan esto en mente: Dios los va a juzgar más severamente. Amén. Entonces Santiago dice: no todos deberían de llegar a ser maestros, porque hoy día, en nuestro tiempo, ¿cuántos maestros de la palabra existen? Miles. El simple hecho de que hoy día, por la pandemia, alguien tome un celular, alguien se tome el atrevimiento de dar un estudio, sin querer se está posicionando como maestro. Y lo que sí debe de entender esa persona, quien sea, que una vez que alguien tiene la libertad de tomar cualquier herramienta para dar un estudio, automáticamente se está convirtiendo en un maestro. Amén. En un maestro, porque de alguna manera te quiere enseñar algo. Y la semana pasada yo les decía, hace 15 días yo les decía: miren, cualquier persona que quiera, está bien dar un estudio bíblico, a lo mejor está bien, pero lo que sí debe de tener cuidado cualquier persona es cuando va a aconsejar. Porque yo les decía, cualquier persona que tú vayas a aconsejar y que pueda tomar en cuenta tu opinión para dirigir su vida, vas a ser responsable tú de la opinión que tú des o de la dirección que tú le estés dando a las personas, ¿verdad? Yo les comentaba esto. Ahora fíjense muy bien lo que les voy a explicar. La imposición de manos, mis hermanos, y es algo que les explicaba hace 15 días. Cuando yo les decía los errores que yo he cometido al imponer manos, que es lo que Pablo le dice a Timoteo, de que no ordenes a nadie a la ligera en el trabajo, en el ministerio, es exactamente lo que hoy día vamos a comenzar a tratar de tener un poquito más de control a partir de lo que les quiero enseñar. Cuando las personas dentro de una congregación, no me interesan las demás congregaciones, me interesa Sion. En Sion, nosotros debemos de entender que a partir de que Dios nos habló, es necesario que nosotros entendamos la postura que nosotros debemos de tomar. En Sion no cualquiera puede enseñar, no cualquiera puede aconsejar. Únicamente los que van futuro van a estar ordenados para ministrar y para aconsejar. Si alguien quiere tomarse una postura deliberada de aconsejar, es bajo su propia responsabilidad. Porque dentro de la organización que Cristo dejó, en esta organización, y que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hey, ten cuidado, porque es complicado cuando alguien se toma un atributo de maestro, cuando alguien se toma un atributo de consejero, cuando alguien se toma un atributo de pastor. Amén. Muy bien. Entonces vamos a llegar a un punto interesante. A ver, nosotros tenemos un concepto de humildad. ¿Qué es humildad? Hablar mal de ti. ¿Qué me refiero a hablar mal de ti? Me refiero en el sentido de que yo no sé, yo no conozco, yo soy el más tonto, yo soy el más ignorante, yo soy una cucaracha en el desierto, ¿no? Tenemos como concepto de humildad eso. Si yo les digo, yo sé, yo estudié, yo me preparé, yo me capacité,
orgullo, soberbia, altivez, etcétera. Amén. Bueno, ¿cómo vamos a definir la humildad? ¿A partir de qué? ¿Cómo se define la humildad? ¿A partir de qué? A partir de que tú reconozcas quién eres. A partir de que reconozcas tú quién eres. Y el cristiano tiene un error. El cristiano comete el error de todo el tiempo sentirse una cucaracha. Voy a utilizar esta analogía un poco agresiva, pero espero que me pueda explicar de la manera más correcta. Si éramos una cucaracha hasta que llegamos a Cristo. Si sigues siendo una cucaracha cuando llegas a Cristo, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz ha sido en vano. ¿Me explico? El sacrificio de Jesús en la cruz ha sido 100% en vano. Porque Cristo sí pagó el precio por tu vida, pagó el precio por transformarte a ti. Y si no somos transformados, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz es vano. ¿Sí me explico? Es vano. Cuando tú comienzas a tener una relación con tu Creador, con tu Hacedor, ¿se entiende la expresión con tu Hacedor? ¿Se entiende la expresión? ¿Han visto que un montón de ocasiones hablan de textos bíblicos muy románticos? De, por ejemplo, somos barros en manos del alfarero. Muy bien, si no te dejas moldear, simplemente son palabras. Porque el alfarero te va a dar una forma. Y si tú no tienes una forma, entonces no has dejado trabajar al alfarero. No sé si me estoy explicando. Cuando yo digo que soy manos en barro del alfarero, quiere decir que yo me pongo a la disposición, al servicio del alfarero, y él me va a dar la forma que a él le plazca. Pero si yo soy un barro rebelde, si yo soy un barro que no he terminado de entender que los pensamientos de Cristo ahora están en mí, y los pensamientos de Cristo como humilde fue obediencia, fue servicio, entonces yo no voy a tener la capacidad de que el alfarero me moldee, y yo no voy a darle la autorización al alfarero para que el alfarero me transforme. Una vez que tú entiendes esto, entonces comienzas a ver quién eres. Imagínate que tú eres barro. Imagínate que tú eres barro. Si tú ya eres una obra terminada, entonces dale gracias a Dios, porque entonces quiere decir que, como dice Santiago, entonces ya eres perfecto, ¿verdad? Si tú eres un producto terminado, quiere decir que ya se cumplió el propósito de Dios en tu vida. No sé si me estoy explicando. Pero cuando tú ves que el alfarero te está dando forma, entonces tú ya vas a poder a tener una identidad. Porque tú, obviamente, voy a hacer una analogía muy absurda, pero una olla nunca va a decir soy taza, y una taza nunca va a decir soy plato, y un plato nunca va a decir soy tenedor. No sé si me expliqué. Por eso dije que iba a hacer una analogía muy absurda, ¿verdad? Muy bien. El problema del cristiano es que nosotros somos barro con pensamiento, somos barro con libre albedrío, y nosotros, cuando Dios nos comienza a dar forma, nosotros decimos yo no quiero esa forma. ¿Sí se entiende? Yo no quiero esa forma. Entonces, fíjate muy bien. Entonces, cuando tú comiences a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que sí tienes que reconocer cuál es la forma que Jesús te está dando, cuál es la forma que el alfarero te está dando. Y cuando tú te rehusas a ser transformado, entonces corres el riesgo de ser desechado. ¿Amén? Muy bien. Quiero que me acompañes al segundo libro de los Corintios, capítulo 11. Segundo libro de los Corintios, capítulo 11. Te lo voy a leer así, te voy a decir algo así muy rapidito. Mira, el segundo libro de los Corintios, obviamente todos ustedes saben que es un libro escrito por el apóstol Pablo. Ustedes lo saben perfectamente bien. Y llega un momento en donde estoy seguro que muchos de ustedes, si han leído ese libro, estoy seguro que se les va a pasar o se les pasó por alto lo que les voy a explicar en esta tarde. Cuando llega un punto en donde tú tienes que defender algo que Dios te dio, no simplemente lo vas a defender con palabras, sino que lo vas a defender a través de los hechos. Es algo así como, mismo Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque la fe siempre tiene que ser visible. Amén. La fe siempre tiene que ser visible, mis hermanos, eso nunca se les olvide. Una fe siempre se tiene que materializar.
Una fe siempre se tiene que transformar en algo tangible. Pero fíjate lo que dice el segundo libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Nada más voy a leer el versículo 3. Segundo libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice de la siguiente manera, versión PDT: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, escuchen, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, entiendan, con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen a Cristo. Y de la devoción que tienen a Cristo. Te voy a leer ahora la versión 60, que la mayoría de ustedes la tiene. Dice así: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es la sincera fidelidad a Cristo? ¿Qué es serle fiel a Jesús? Serle fiel a Jesús es convertirte para lo que Jesús pagó el precio por ti. Eso es serle fiel. ¿Sale? Eso es serle fiel. Imagínate al Hijo de Dios pagando el precio por tu vida para que tú no llegues a transformarte en lo que Jesús se sacrificó por ti. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Porque recuerda que Cristo es la puerta al Padre. Cuando tú vienes a Cristo, apenas vienes a tu vida cristiana. Tienes un camino por recorrer. Y dice Pablo: me temo, mis hermanos, que así como la serpiente engañó a Eva, ¿cómo la engañó? ¿Qué calificativo utiliza ahí? Con astucia. No simplemente de que vino y le contó un cuento chino y ya se la creyó. Dice, sino que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen a Cristo. Pausa. Y continúo con lo que les voy a decir. Pausa. ¿Ustedes saben qué están haciendo en esta congregación? Si no saben, ahorita les voy a explicar. Porque es necesario, mis hermanos, que no podemos seguir perdiendo el tiempo, porque no saben ustedes ni sé yo cuánto tiempo falta para que Cristo venga. Pablo dice lo siguiente: ustedes necesitan entender algo. Muy probablemente se hayan dejado desviar del propósito de Dios que tiene para su vida, porque han escuchado voces que los han extraviado de la fidelidad de Cristo. Ahora, hago otra pausa. ¿Cómo yo me puedo desviar de la fidelidad de Cristo? A ver, Pablo utiliza la analogía de cómo la serpiente engañó a Eva. Primer punto: ¿cuántas mentiras le echó la serpiente a Eva? ¿Cuántas mentiras? Mentiras. Ninguna. Ninguna. Porque el diablo no te va a engañar con mentiras. El diablo te va a engañar con verdades. ¿Sale? Con verdades. A ver, ¿qué le prohibió Dios a Adán? No comas. Simplemente fue lo que le prohibió. Y tú analiza el texto y la serpiente, ¿qué le dijo? La engañó a Eva. Oh, el Señor dijo que no comieran, ¿verdad? No, sí, el Señor dijo que no comieran. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos un concepto de la Escritura muy sencillo, pero tú tienes que preguntar de todo lo que pasó. Y Pablo les dice: miren, ahora ustedes, me temo que así como el diablo engañó a Eva con astucia, a ustedes se están desviando de la fidelidad de Cristo. Y de aquí me quiero brincar, aquí mismo en el segundo libro de los Corintios, capítulo 16. ¿Se acuerdan que les dije que tienen que saber qué están haciendo aquí? Ok. Segundo libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 16, dice así. Pongan atención, está muy fuerte lo que les voy a decir, pero está más fuerte lo que les voy a leer. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, versión PDT dice así: lo digo de nuevo, que nadie piense que soy un tonto, pero si piensan que lo soy, acéptenme entonces como un tonto, para que yo también pueda presumir un poco.
Al presumir de mí mismo con tanta confianza, actúo como un tonto y no con la autoridad del Señor. Mucha gente presume de su vida en el mundo, entonces yo también seré presumido. Ustedes son inteligentes, pero con gusto soportan ¿a quién? A los tontos. Yo sé que ustedes tendrán paciencia porque ustedes soportan a quienes los esclavizan y los explotan. Tienen paciencia con ustedes los que toman bajo su control. Son tolerantes también con los que se creen mejores que ustedes y hasta con los que les dan bofetadas. Da vergüenza decirlo, mis hermanos. No los pudimos tratar a ustedes como lo hacen ellos porque fuimos demasiado débiles. Repito, da vergüenza decirlo. No lo pudimos tratar a ustedes como lo hacen ellos porque fuimos demasiado débiles. Versículo 21, si no mal recuerdo, o en ese mismo versículo sigue: si alguno se atreve a presumir, yo también lo haré, aunque sé que estoy diciendo una tontería. ¿Le entendieron? ¿Le entendieron? Si no lo entendieron, te lo voy a explicar. Pablo dice lo siguiente: miren, ustedes son muy inteligentes, yo soy tonto. Pablo está diciendo, ustedes son los maestros, yo soy el discípulo. Dice, ustedes tienen un montón de paciencia. Entonces quiero que me hagan un favor. Ustedes pónganlo en nuestras palabras, en nuestro español. Pablo le dice, ustedes son bien inteligentes, todos ustedes son maestros, yo soy un tonto. ¿Sale? No dice sí o sí dice así. Yo soy un tonto. Yo sé que ustedes toleran con mucha paciencia a quienes los esclavizan. Así dice Pablo. Entonces ténganme un poquito de paciencia porque voy a predicar como un tonto. ¿No dice Pablo así? ¿No dice Pablo eso? Está diciendo Pablo eso. Y todavía peor, dice, miren, y como tonto voy a decirles algo. Aguántenme un poquito porque voy a presumir de quién soy como un tonto. ¿No dice Pablo así? ¿O sí dice así? Así está diciendo Pablo, ¿verdad? Bueno, tú analiza el lenguaje de Pablo. Pablo está enojado. Pablo está harto de una situación. Pablo se desvivía porque la iglesia de Corinto, al ser una iglesia que tiene una capacidad impresionante, que por si alguno de ustedes no lo sabe, toda la iglesia de Corinto tenía absolutamente todos los dones, todas las cualidades. La iglesia perfecta, en teoría, era Corinto. Corinto se destacaba por su cultura, por su economía, se destacaba por toda la iglesia de Corinto, gente importante. Es más, ustedes lean la historia de Corinto y es impresionante, no del libro, la historia de Corinto, de la ciudad de Corinto, es algo impresionante. Entonces, la iglesia de Corinto, hablando de manera secular, no era una iglesia, ¿cómo te explico? No era una iglesia como Pedro, sin letra, no estudiada, era una iglesia preparada. Entonces Pablo por eso utiliza este lenguaje, por eso dice, mire, yo sé que ustedes son bien inteligentes, yo lo sé, y como ustedes son bien inteligentes y yo soy un tonto, quiero explicarles algo, me voy a comenzar a presumir de quién soy. Eso dice Pablo, y les dice, miren, primero quiero decirles algo, quiero explicarles algo. Me he dado cuenta de que la serpiente ya los engañó. ¿Sale? Ya los engañó. Eso dice Pablo. Y los ha desviado de la perfecta voluntad de Dios. Porque no hemos entendido cuál es la perfecta voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Porque si la entendiéramos, otra sería nuestra historia. Y dice Pablo, miren, voy a decirles algo. Yo sé que ustedes me van a tener paciencia. Y les comienza a tirar. Porque dice, versículo 20, yo sé que tendrán paciencia porque ustedes soportan a quienes los esclavizan y los explotan. Tienen paciencia con los que los toman bajo su control. Son tolerantes con los que se creen mejores que ustedes y hasta con los que les dan bofetadas. Versículo 21, Pablo cometió un error y Pablo lo está reconociendo. A ver, si ustedes quisieran ser maestros, y Hebreos lo dice, ya muchos de ustedes deberían de ser maestros,
¿Qué está diciendo el versículo 21? ¿Qué está diciendo el versículo 21? Dice así: da vergüenza decirlo. ¿De quién estaba avergonzado Pablo? ¿De quién? De sí mismo. No de la iglesia, de sí mismo. Pablo estaba avergonzado de sí mismo. Y dice así: da vergüenza decirlo, no los pudimos tratar a ustedes como ellos lo hacen. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el error que cometió Pablo? De acuerdo a lo que dice este versículo, ¿cuál fue el error que cometió Pablo? Débil. ¿Saben cómo imagino a Pablo? Obviamente Pablo, no sé si se habrá intimidado, a pesar de que Pablo, chequen, un hombre lleno del Espíritu Santo, y más adelante lo dice, cuando dice, miren, si quieren, si se trata de presumir, pues vamos a presumir, ¿verdad? Si dice así, ¿no? Dice, si se trata de presumir, si alguno se atreve a presumir, pues entonces yo también lo haré, aunque sé que estoy diciendo una tontería. Y ahí comienza Pablo a decir un montón de situaciones que se pone Pablo a un nivel especial. Y Pablo dice lo siguiente, miren, antes de pasar a eso, Pablo dice lo siguiente, miren, mi error fue tratarlos como amigos. Porque un amigo, en teoría, aunque un amigo te dice la verdad, un amigo no tiene autoridad sobre de ti. ¿Sí se entiende? Un amigo no tiene autoridad sobre de ti porque es tu amigo. Pablo está diciendo, yo fui demasiado débil, o habla en plural, porque dice, fuimos. ¿Quién y quién? Pues Pablo y alguien más. Ahora, Pablo comienza a decir, una vez que da eso que te acabo de leer, el contexto es muy interesante. El contexto son los versículos que están un poquito más atrás y ahorita lo voy a leer. Pero Pablo comienza a decir y decirles, miren, yo necesito que ustedes entiendan algo. Yo me he percatado que a ustedes curiosamente les gusta que los traten mal. Curiosamente les gustan ser esclavos. Curiosamente hasta les gusta que los golpeen. ¿Cuál era el propósito de Pablo para la iglesia de Corinto? ¿Qué era lo que Pablo quería? Él como apóstol del Señor, ¿qué era lo que quería Pablo con la iglesia de Corinto? ¿Qué era lo que quería? Si tú lees el primer libro de los Corintios, tú te vas a dar cuenta que Pablo lo que quería hacer era capacitar, habilitar y enviar a la iglesia con toda la unción, con toda la autoridad que Dios ya había depositado en esa iglesia. Porque recuerda que el primer libro de los Corintios es absolutamente la forma central de cómo se debe de mover cualquier congregación. Habla de las instrucciones de cómo debemos gobernarnos, habla de la Santa Cena del Señor, habla de los dones, las capacidades, las cualidades que se mueven en la iglesia en general. Y Pablo quería que la gente entendiera qué era lo que Dios tenía en esa iglesia, y Pablo quería que todo lo que tenía Corinto se explotara de tal manera de que la iglesia de Corinto, a ver si me explico bien, fuera tan famosa como Cristo mismo, y en el poder de Cristo mismo. Si tú analizas toda la primera carta, Pablo en el primer libro de Corintios, en el capítulo 2, les dice, miren, Dios tiene cosas impresionantes que revelarles a quienes lo aman. Pablo en esta misma carta les dice, si ustedes se convierten en unos verdaderos siervos de Dios, aquello que ni siquiera está escrito, a ver si no me toman de hereje, aquello que ni siquiera está escrito, Dios se los va a revelar. Entonces el propósito de Dios y de Pablo para la iglesia de Corinto era que la iglesia creciera, se exaltara y creciera de tal manera, de acuerdo a como el mismo poder, porque también si no mal recuerdo, también dice que se exalta el poder de Dios de tal manera como se actuó o activó cuando Dios resucitó a su Hijo Jesús. Imagínense una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, capaz de resucitar muertos. Imagínense una iglesia así.
Imagínense una iglesia, no un hombre, una iglesia con toda la unción del Señor, capaz de que se muevan todos los dones, todos los ministerios, la fe que se mueva de una manera impresionante, real. Eso era lo que Pablo quería y Dios quería para la iglesia de Corinto. Pero Corinto tenía un problema: le gustaba ser esclavo. A pesar de su sapiencia, a pesar de su preparación, era una iglesia que le gustaba ser esclavo. Si tú regresas al primer libro de los Corintios, la iglesia misma estaba dividida y decía: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etc. Y algunos decían: yo soy de Cristo. La iglesia estaba completamente dividida, perdida la iglesia, y no reconocían al apóstol que Dios les había mandado. Ahora, vamos al contexto, porque igual no me están entendiendo, pero quiero que vayamos al contexto. Versículo 1, segundo de los Corintios, capítulo 11. Vuelve a repetir el gran apóstol del Señor. Versículo 1, versión PDT. Me gustaría que fueran pacientes conmigo. Mis hermanos, me gustaría que fueran pacientes conmigo. Incluso cuando les digo tonterías. Sí, ténganme paciencia, por favor. Versículo 2. Versículo 2. Me preocupo por ustedes, tal como lo hace ¿quién? No sé cómo dice la versión 60. Tal como lo hace. ¿Sí traen Biblia? Un esposo. Bueno, esta versión lo traduce como el Señor. Dice: me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, al que quiero presentarlos como una virgen pura. Pero me temo, lo que ya les leí, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. ¿Cuál era el propósito de Pablo para la iglesia de Corinto? Presentarlo como ¿qué? ¿Qué es puro? Hace unas semanas les hablaron de santidad, de los jueves. ¿Qué es puro? ¿Qué quería Pablo para la iglesia de Corinto? Capacitarla, empoderarla, que todo lo que Dios tenía para su esposa, en este caso una virgen, lo que Dios quería para la iglesia de Corinto, Pablo estaba empeñado en eso. Dice: me preocupo por ustedes. ¿Qué es preocuparse por ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene hijos? ¿Sí? Bueno, los que no tienen hijos obviamente no lo van a entender, pero los que son hijos, díganle, o los que fuimos hijos o seguimos siendo hijos, cuando tus padres se preocupaban por ti, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Te trataban bien? ¿Cómo está un padre preocupado por un hijo? ¿Cómo está? Preocupado. ¿Y dónde estará? ¿Y qué andará haciendo? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Pero ahorita que llegue no se la va a acabar. ¿No? ¿Verdad que sí? Ahora imagínate, me decía mi papá y mi mamá, me decían hace muchos años, me decían: si no te quisiera no me preocuparía por ti. ¿Y qué quería yo? Que no me quisieran. Yo quería que no me quisieran, porque yo donde andaba, yo quería hacer lo que yo quería hacer, con toda la libertad, porque yo ya sabía que cuando llegara a mi casa, toda la paz, gozo, tranquilidad, y donde yo estaba, divirtiéndome de lo lindo, yo sé que en mi casa me esperaba un infierno. Me imaginaba a mi papá, me imaginaba a mi mamá, yo ya tenía mi cabeza ya bien programada. Les voy a contar algo que yo hacía de niño, ¿sale? Para que vean cómo sufrí yo de niño. Me trataron mis padres como no tienen una idea, bien malos que eran mis papás. Cuando estaba niño, cuando estaba muy niño, yo nací con los Nintendos y con los Ataris y con las maquinitas. Desafortunadamente se hizo un vicio en mí, que ese vicio me llevó a ser un delincuente, me llevó a robar, y al que le robaba era mi papá y era mi mamá. Cuando me mandaban por las tortillas o por lo que sea, siempre me quedaba en las maquinitas, siempre. Pero nunca se me va a olvidar, en una ocasión, que ya era tiro por viaje, es decir, iban las tortillas, iban por mí,
Iban las tortillas, iban por mí, siempre me quedaban las maquinitas. Pero llegó un día, una ocasión, que cuando me iba a ir a las maquinitas, vi toda la película. Dije, a ver, me voy a ir a las maquinitas. Muy bien, ¿qué va a pasar después? Me van a pegar. Me van a pegar. Y les voy a decir qué fue lo que dije. Acabo que nada más me va a doler un ratito. Nunca se me olvidó. Mi mentalidad, mi mente se programó para que yo quiero un beneficio, aunque sé que cuando llegue me va a ir como en feria, pero voy a gozar yo. Y estuve bien contento en las maquinitas y no duré ni 5 minutos en las maquinitas cuando llegó uno de los dos. Bueno, nosotros hacemos algo similar. Nosotros queremos que un pastor no se preocupe por nosotros. ¿Qué queremos de un pastor? ¿Qué queremos de un pastor? ¿Se imaginan que yo cuando llegara a mi casa, ¿a dónde fuiste, mijo? ¿Por qué tardas tanto? Me fui a las maquinitas. ¿En serio cuántos puntos lograste? Yo quería que me dijera eso. Motivación. ¿Cuántos puntos lograste, mijo? ¿Cuántas misiones pasaste? Pues ya la misión era pasar y llegar a casa salvo. ¿Sí me explico? Esa era una misión que yo tenía. Cuando llegara a la casa, yo lo que quería es que mi papá ni mi mamá estuvieran totalmente despreocupados por mí. Y Pablo les dice, estoy preocupado por ustedes, porque quiero presentarlos ante Dios. ¿Eso dice Pablo o no dice Pablo? Y nosotros como cristianos, Pablo le dio al clavo, pero me temo que ya cayeron en las redes del diablo, porque se han desviado de la pureza de lo que Dios quiere para con ustedes. Y ustedes lo que quieren es que yo como apóstol del Señor no me preocupe por ustedes. Fíjense lo que sigue diciendo, chequen. 4. Ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que hemos anunciado. Identidad y sentido de pertenencia. Otros pastores tienen otra función, son otros pastores. Y Pablo, con lo que te estoy diciendo, te voy a avalar completamente la enseñanza que te quiero dar hoy. Es que usted no predica como los demás, te amuelas, yo soy yo. Yo no tienes idea cuántas veces quise cambiar a mi papá y a mi mamá. Nunca lo logré. No pude. Y tengo el ADN de los dos. No me lo puedo quitar. Por más que yo quise desde niño, entiéndase lo que estoy diciendo, que yo veía a los papás de los otros y que a aquel le prestaba el carro y que no sé qué tantas cosas más. Yo quería que mis papás fueran alguien más. No se puede. No se puede. No se puede cambiar eso. Pablo dice, miren, ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que hemos enunciado. Están dispuestos, observen, a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a lo que nosotros enseñamos. 5. Yo creo, nota las palabras de Pablo, yo creo que nada soy inferior a esos. Checa, esta versión dice así. Fíjate muy bien cómo dice esta versión, no sé cómo dice la versión 60. Yo creo, versículo 5, yo creo que nada soy inferior a esos superapóstoles. ¿Quién es un superapóstol ahorita? Mira, ¿cuántos de ustedes no quisieran tener como pastor al superpastor famosísimo? Ponle el nombre que tú quieras. ¿Pero tienen al Juan Carlos? Yo quisiera tener a Dante Gebel de mi pastor, pero tengo a Mancillas. Yo quisiera tener de pastor, te puedo decir un montón de gente que yo quisiera que fuera mi pastor, pero tengo al que me tocó. ¿Sí me explico? Y me ha enseñado mal que bien, me ha enseñado. He aprendido de otros, sí, pero tengo una dirección, tengo una directriz. Y aunque me ayuden o no me ayuden, ¿quién es mi cobertura? No me importa, es la cobertura que yo tengo hoy día. Y dice Pablo, yo
no soy menos a los demás superapóstoles. A ver, ¿quién es Pablo? ¿Qué concepto tenemos tú y yo de Pablo? ¿No lo tenemos como el más grande de los apóstoles? Y Pablo está diciendo que en su tiempo había gente que prefería a otros antes que a Pablo. Es más, hoy día nosotros queremos a Pablo y Pablo dice, pues se amuelan, tienen al Carlos. ¿No? ¿No está diciendo eso, Pablo? Fíjate muy bien. Dice, yo sé, o yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles que han venido a ustedes. Fíjate nada más. Hace poquito estaba entrando en una discusión precisamente de qué lenguaje utilizaba Pablo. Y fíjate lo que dice Pablo. Quizá, mis hermanos, quizá no tengan la gran habilidad para hablar. A ver, estamos hablando, versículo 22, fíjate quién era Pablo. ¿Son ellos hebreos? Cuando Pablo comienza a presumir, yo también lo soy. ¿Son ellos israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Sirven ellos a Cristo? ¿A quién le estaban sirviendo ellos? ¿A quién? ¿Al diablo? ¿A quién? A Cristo. Y dice Pablo, pues yo también. Y dice Pablo, yo más. Ah, qué Pablo tan pasado de lanza. ¿No? Ellos le sirven a Cristo, ¿qué creen? Yo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos, he estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos, que también han soportado eso. Dice, y muchas veces he estado en peligro de muerte. Y ahí comienza a decir Pablo un montón de situaciones por las que él vivió. Regreso al versículo 6. Quizá no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento. Y eso se los he demostrado claramente en todas las formas posibles. Les anuncié las buenas noticias de Dios sin cobrarles nada. Me humillé para que ustedes fueran engrandecidos. ¿Piensan que hice mal? Y Pablo, fíjense lo que dice en el versículo 8. Fíjate lo que hizo Pablo. No sé cómo diga la versión 60, pero esta versión dice así. El versículo 8 dice, les quité el dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran por poder, les quité el dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poder servirles a ustedes. Mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes, porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. Seguiré tratando como hasta ahora de no ser de ningún modo una gran carga para ustedes, ya que la verdad de Cristo está conmigo. Nadie en toda Acaya podrá evitar que me sienta orgulloso de esto. ¿Creen que digo esto porque no los quiero? Dios sabe mucho que los amo. Seguiré evitando ser una carga para ustedes como lo he hecho hasta ahora, para que esa gente no tenga motivos para presumir ni se crea igual a nosotros. 13. Ellos son falsos apóstoles, porque son trabajadores que engañan a la gente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Eso no nos sorprende, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. Entonces, 13, es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago por sus obras. Muy bien, ya voy a comenzar a cerrar. ¿Por qué te estoy enseñando esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Mira, es necesario que Sion entienda, no importa el número de personas que sea, pero es necesario que ustedes como congregantes de Sion entiendan dónde Dios los plantó, qué es lo que Dios quiere para ustedes, y que no se dejen engañar por lo que puedan escuchar de otros lados. Dice Pablo, hay superapóstoles que les pueden prometer el sol, la luna y las estrellas, pero Dios no te llamó a estar en esa iglesia. Dios no te llamó a que, a ver, tú vas a irte a tal iglesia con el apóstol fulano de tal, pero ¿quién vas a hacer allí? ¿Qué vas a hacer allí? Pablo comienza a decir lo siguiente: miren, yo me he percatado de algo, y algo, dicho sea de paso, me he percatado de algo.
Dice, a ustedes les gusta que los traten como esclavos. Dice, eso me da vergüenza. Me da vergüenza, dice Pablo, que no tuve la capacidad de tratarlos como esclavos, de no irles a la mano como un padre, para que como un padre educa a sus hijos, eso ya estoy diciendo una analogía, cuando un padre ama a un hijo, lo corrige y le dice por dónde es la dirección. Si a tu hijo, entiendes a lo que estoy diciendo, si a tu hijo no le gusta tu corrección, ¿qué es lo que va a hacer tu hijo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer tu hijo? ¿Qué va a hacer? ¿Sabes cuántas veces yo me quise ir de la casa de las veces que me llegaron a pegar? ¿Tú sabes cuántas veces yo quise hacer un montón de cosas cuando la corrección que venía en mi vida no me gustaba? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea cuántas veces quise cambiar a mi papá? ¿Cuántas veces quise cambiar a mi mamá? ¿Tú te puedes dar una idea? Y Pablo dice lo siguiente, a ustedes les gusta ser esclavos. Y Pablo dice, yo tengo una visión para ustedes. Pero cuando han escuchado otras voces, es más fácil declarar, decir y decretar, que te enseñen, mi hermano, tienes que trabajar para llegar a hacer aquello por lo cual Cristo pagó por ti y por mí. Y Sion, mis hermanos, tanto los que están con nosotros desde que iniciaron, es decir, Nacho y Lucrecia, como hasta los últimos que han llegado, por lo que Dios los haya mandado, Dios no los llamó para que vean una simple congregación chiquita y pequeña, porque lo que nosotros reflejamos es la mentalidad que hay en nosotros. No sé si me estoy explicando. Si tú tienes la mentalidad de Cristo, dice Pablo, yo tengo la mentalidad de Cristo, dice Pablo, y voy a comenzar a presumir de quién soy. ¿Sí dijo Pablo así o no? Imagínate la necesidad que tenía Pablo para decir todas las cartas credenciales que lo avalaban él como apóstol del Señor. Imagínate. ¿Por qué me fue necesario hablar de la unción? ¿Por qué fue necesario hablarles de la imposición de manos? ¿Por qué fue necesario explicarles hace 15 días, 3 semanas, decirle, miren, tienen un líder, un pastor en toda la extensión de la palabra, ni que dividió iglesia, ni que era el pastor que seguía, sino que fue un llamado así tal cual, genuino, del Señor en toda la extensión de la palabra, en unción, en ordenación de un presbiterio, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que ustedes entiendan cuál es la función de esta congregación. Y así sean 2, 3, 4, 5, los que sean, necesitan entender el ADN que Dios puso en esta congregación. Si tú quieres ser judío, mormón, testigo de Jehová, si quieres pertenecer a otra iglesia, ese es asunto tuyo. Y se los he dicho muchas veces. Y la gente que se ha ido les puede dar testimonio de que a mí no me interesa. Está siendo muy duro, pastor. No me interesa, no son hijos. Tienen otros padres. Y esos son los padres que quieren. Y Pablo dice, de veras cometí el error de ser amigo de ustedes. Y es necesario que ustedes entiendan, dice Pablo, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Porque Pablo dice en el versículo 2, yo quise y trabajé en una iglesia tal cual Dios la quiere. Pablo estaba conectado con el mismo Espíritu de Dios. Y Pablo decía, yo quiero presentar una iglesia, fíjense bien, me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí, observa, dice Pablo, pues yo prometí. ¿A quién le prometió? ¿A quién le prometió? ¿A quién le prometió Pablo? ¿A sí mismo? Tómenlo así. O sea, un reto de Pablo, está bien, pues es el líder, ¿no? Imagínense que Pablo dijera, yo me prometí que les iba a entregar una iglesia como la de Juan, como la de Pedro, como la de Santiago. Entonces Pablo estaba trabajando en la visión de otro. Pero dice Pablo, yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo.
al que quiero presentarlos como una virgen pura. Cuando Dios tomó a David, recuerda que Saúl no llegó a convertir al pueblo en lo que supongo que Dios quiso que se convirtiera el pueblo de Israel. David, que andaba por ahí entre leoncitos, entre ovejitas, no sé si él de pronto comenzó a ver una visión en el pueblo de Israel. Y fíjate cómo alguien que no tenía una habilidad de un ejército, cuando sale Goliat y dice: hey, ¿cómo es posible que ninguno de ustedes, que sepan que tienen un Dios, que es el Dios Todopoderoso, cómo es posible que un barbaján como este los esté humillando? Y sale David y derrota a Goliat y todo lo que ustedes ya saben. ¿Sale? Ok. Cuando David, todos ustedes saben, y estoy seguro que han escuchado predicaciones morir, de que David era un pequeñito, ¿verdad? Porque la Biblia así lo dice. No le quedaba la armadura, no podía con la espada, mejor pudo con 3 piedras, ¿verdad? Bueno, pero ese pequeño se convirtió en un pequeño gigante. ¿Sí se entiende? Muy bien. ¿Quién fue el maestro de David? ¿Quién enseñó a David para que se convirtiera en lo que se convirtió? ¿Quién lo enseñó? La vida. ¿No? La vida. O sea, se va con el rey. ¿Quién se volvió enemigo de David? El rey, su suegro, la misma vida. ¿Quiénes fueron los primeros que se pusieron a su ministerio? Sus hermanos. ¿Quién estuvo de la mano con David para decirle: hey David, tú eres el ungido, tú eres el... Nadie. David solito se tuvo que echar porras. Pero cuando David llegó a Adulam, que esa clase se la di hace algunas semanas a los líderes, les dije lo siguiente: en Adulam es el primer paso a donde todos llegamos como hijos de Dios. El primer paso, entendiendo en el crecimiento. Después pasas al crecimiento de Moisés, en donde Dios te delega una responsabilidad y la tienes que tomar, y si no, pues allá tú. Pero en ese crecimiento corres el riesgo de perderte, porque puedes escuchar a voces como la de Datán, a voces como las de Coré, a la misma familia como Miriam, como Aarón. Hey, ¿quién se cree? Y por eso les dije, a uno que realmente esté levantado por parte de Dios, tengan cuidado, aguas. Y se los estoy diciendo ya como siervo de Dios, no como el Juan Carlos. Se lo estoy diciendo como pastor. Aquí es a lo que quiero llegar. Miren, recuerdo que ese comentario me duró como 15 días y dije: ¿qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mi hija? Le quito eso de cantar, y ella no quiere cantar, se los digo. Por eso digo que espero no cometer un error. Y ya me consta, Pati, con un momento, Jimena, tienes que cantar, Jimena, tienes que cantar, Jimena, tienes que cantar. Si tú te dejas guiar por algo que te dice negativo y a la primera truenas, quiere decir que no hay una identidad en ti. Al punto al que voy es a este. Cuando me dijeron de mi hija, dije: ¿qué hago? ¿La bajo? ¿La hago a un lado? Y dije: no la voy a hacer a un lado. Al contrario, la voy a animar, la voy a esforzar. Es más lo que la esfuerzo que lo que la animo. No sé si se entiende la expresión. Yo no estoy con Jimena de que: ándale, mija, tú puedes, sí, échale ganas, qué bonita voz. Jimena, ponte a cantar. No me importa cómo lo hagas, y aquí está ella que no me va a dejar mentirles. No soy así de que: ay, ándale, échale ganas, mija, ponte a cantar, punto y se acabó. No me importa, tú vas a cantar. ¿Te digo así, sí o no? ¿Te digo así? ¿Verdad que sí? Así le digo. Pero cuando son hijos, entienden lo que el padre les quiere decir. No se sienten, no se ofenden, o a lo mejor sí se sienten y sí se ofenden, pero a los pocos momentos se les va. Y ustedes no tienen idea, por ejemplo, en ella, 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, cantando. Me refiero a que se ejercita, trabaja. A lo mejor no llega a tener la gran voz, pero su mentalidad está cambiando. No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Bueno, eso que me pasa con mi hija, me pasa con muchos de ustedes. A la primera se caen.
de todo se quebran. ¿Quieren que un superapóstol les diga que van a conquistar las naciones? ¿Cómo las van a conquistar, mis hermanos? Esto no motiva, esto confronta. ¿Cómo lo vas a conquistar? Observen cómo cada uno no me puede dejar mentir que, hey, trabaja, Dios te quiere para esto. Dice Pablo, y me voy a justificar con lo que dice Pablo, miren, soy bruto para hablar. ¿No dice así la versión 60? Pero el hecho de que sea bruto para hablar no quiere decir ni que no los quiera, ni que quiera yo cosas buenas para ustedes. Pero si yo les digo, hey Alfredo, échale ganas, tú puedes ser, eres un campeón, te puedo decir de otro tono. Y Alfredo sería bien contento, sí, yo soy un campeón. Y a la primera de cambio, el campeón, ¿dónde está? A primera de cambio. Cuando la vida le haga lucha, cuando el trabajo le digan no sé qué, cuando la familia, cuando la esposa, cuando pasan situaciones en la misma congregación, no, pues yo no soy un campeón. Yo no sé ustedes qué están haciendo en esta iglesia, de verdad yo no sé. Tengo un motivo para cada uno de ustedes ahorita. A lo mejor mañana ya no, ahorita. Pero tenemos que sernos uno en la perfecta voluntad de Dios para que podamos trabajar como uno. Y te voy a dar un testimonio, espero poder cerrar con broche de oro lo que te quiero decir. Espero poder haber transmitido lo que te quiero decir con este testimonio. La semana pasada entregamos ofrendas. ¿Se acuerdan de la palabra profética de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Bueno. ¿Alguien trae testimonio? Yo les dije, Dios va a responderle, a lo mejor no a todos, pero Dios va a responder. ¿Alguien trae testimonio? ¿No? ¿Usted tiene testimonio, hermana? Venga, por favor, préstame el micrófono, Leti. Y les voy a decir, para que se den una idea, voy a hablar de otras dos. Súbase, no le tenga miedo al éxito. Venga para acá, hermana, ándale. Venga para acá. Y les voy a enseñar a ver los milagros de Dios. ¿Cuál es el testimonio, mi hermana? A ver. Listo. Pégaselo así bien, sin miedo al éxito, ¿eh? Yo estoy agradecida con Dios. Estable. Porque a mí Dios hace tiempo me había mostrado. Todavía ni siquiera el pastor había dicho lo de las ofrendas. Cuando yo con mis hijos hice un comentario y les dije, un día llegaron así reunidos aquí en la pensión donde nos quedamos y le digo a Alfredo, ¿qué crees que Dios me habló anoche? Le digo, Él quiere que llevemos unas ofrendas a la iglesia. Ya estaba esto de la pandemia, casi no, mis hijos como lo pueden ver, pues Iván no se congrega casi, traía unos detalles, y Alfredo es el se podría decir ahorita el ejemplo a seguir de mis hijos. Y le comentó a Alfredo sobre lo de las ofrendas. Le digo, no sé, le digo, Dios puso en mi corazón que lleváramos algo a la iglesia como cuando eran pequeños, pero quiero esperar el tiempo de Dios. Dice Alfredo, pues si quieres el domingo, mamá. Le digo, no, le digo, es que pues vamos a esperar que Dios confirme, porque no quiero que sea imaginación ni alucinación mía por verlos ahí. Esperemos el tiempo de Dios. Pasaron el tiempo y fue, creo, la semana pasada cuando el pastor dijo que era lo de las primicias, que teníamos que traer una ofrenda, lo que Dios pusiera en nuestro corazón. Estaba descansando en Dios, preocupándome, porque mis hijos, Oscar y Iván, no tenían empleo, ya tenían más de 2 meses sin trabajar. Lo llevé en oración y le decía, Señor,
no tengo nada que ofrecerte, tú me conoces, pero nuevamente te ofrezco a mis hijos como Ana ofreció a Samuel, y seas tú. Para variar me cambian el descanso del domingo. Hablo con mis hijos. El domingo que yo vine dio la confirmación Dios de esas ofrendas por medio del pastor, y le digo yo a Alfredo, es el domingo que viene cuando van a llevar sus ofrendas. Y me dice Iván, como siempre, ¿y qué voy a llevar a más si no tengo? Y yo, Dios proveerá. Y me dice Oscar, pues yo apenas empecé a trabajar. Le digo, Dios proveerá. Yo sentía el anhelo de estar aquí con mis hijos, ¿verdad? Yo quería venir a ofrecer a Dios pues lo que Él puso en nuestro corazón traer. ¿Qué creen, hermanos? Que no pude venir. No sé, para variar, a Oscar lo hacen doblar en el trabajo el día domingo. Pero a lo que voy, Dios abrió puertas de trabajo para mis hijos. Vino Iván, creo, con la mujer y sus hijos. No estoy ni segura porque no he preguntado si sí vino o no. Y en representación de mi familia vino Alfredo. Y le doy la gloria a Dios. El testimonio que quiero dar es que Dios confirma. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros pensemos tantas cosas, Dios es fiel. Dios es fiel. Y si algo les he enseñado yo a mis hijos es: honra a tu hermano de al lado. Hónralo. ¿Cómo lo vas a honrar? Con respeto. Amén. Mide tu boca. Y yo estoy agradecida con Dios, hermanos. El testimonio que yo doy hoy, que a pesar de todos estos detalles que ha habido, que son, para mí pudieran ser los peores, para Dios no son nada. Amén. Dios ha sido fiel conmigo y yo agradezco a Dios todo lo que Él me da. Agradezco a Dios la vida de cada uno de ustedes. Agradezco a Dios la vida de mis pastores. Hoy, por primera vez en todos los años que yo tengo viniendo a Sion, les digo a mis pastores, porque ellos saben de antemano, Dios en mi corazón. A mí casi no me gusta hablar con los hermanos de mis cosas por una situación que pasó hace muchos años en la iglesia donde yo me congregaba. Pero Dios sabe en mi corazón cuánto anhelo adquirir esa identidad en una iglesia, injertarme a una iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero a veces estamos tan lastimados, hermanos, que no dejamos que Dios obre. Y me duele por mí, porque ciertamente, como dice el pastor, Dios ha hablado de muchas maneras a mi vida. Le decía yo a la hermana Liz cuando llegué, me sentí mal, le pido perdón delante de los hermanos, porque le digo, ay hermana, ojalá haya escuela dominical, porque traje mi Oscar y trajeron un niño. Le digo, ya hace falta la escuela dominical. Cuando venía caminando me dice, yo sé que no fue mi mente, ¿verdad? Digo, ¿y dónde estás tú? ¿Pides lo que no das? Qué feo, hermanos, ¿verdad? Sembremos amor, hermanos. Dios nos ama a todos. Él no ve nuestras debilidades, Él ve nuestro corazón y lo que podemos hacer. Yo estoy muy agradecida a Dios por la vida de los pastores, por lo que han apoyado a Alfredo, a mi familia, a pesar de que no somos tan allegados a ellos, ¿verdad? Yo amo a mis pastores que nos dejaron. Es Javier Salazar y Margarita. Los amo, fueron mis padres espirituales. Les agradezco. Pero ¿qué cree? Que tengo una orden de allá que no he cumplido. Injértate al pastor de Alfredo. Trabaja en esa iglesia. Y Dios es fiel, hermanos. Cuando puedan, honren a sus pastores, que son los míos, y
todos en un mismo sentir. Si yo he ofendido a alguien, aprovecho el micrófono, que ya me colgué, que me perdone. Si a veces me ven un poco seria o que me voy deprisa, pido perdón, la verdad. Yo los amo a todos, están en mis oraciones y agradezco la vida de cada familia que está aquí. Sí, amén. Que el poder y la paz del Espíritu Santo sobreabunden en sus vidas, hermanos. Muchas Amén. gracias. Amén. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Matilde. ¿Sí escucharon el testimonio, verdad? Sí, amén. Muy bien. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Matilde. Y a los otros dos que voy a exhibir, ahorita les voy a decir quiénes son. Te voy a decir cómo funcionan los milagros. Y eso es lo que la iglesia no ve. Y ahorita por eso voy a pasar a estas dos personas. Cuando nosotros naturalizamos lo espiritual, ya tronamos. Cuando lo espiritual lo hacemos muy familiar, ya tronamos. Hay un capítulo de una serie que se llama Doctor House, que los que han visto esa serie, este doctor está peleado con Dios, no existe Dios. Y hay un capítulo que se me quedó grabado, en donde hay un pastor joven, predicador joven, americano obviamente, donde se enferma, y obviamente su enfermedad es una enfermedad sexual, por transmisión sexual. Herpes fue lo que le dio, no sé qué tipo de herpes, ya no recuerdo, ¿no? Pero hay una mujer enferma de cáncer terminal. Entonces este muchacho, en su delirio, porque estaba delirando por la temperatura y todo eso, llega un momento donde se junta, ve de frente a la mujer que tiene cáncer terminal, y el muchacho, en su cuerpo tiene herpes, la toca y ora por ella. Y le dice, Dios te dice que estés tranquila, que tengas paz. Entonces, cuando ora el muchacho, este pastor, por esta enferma, resulta que el cáncer comienza a desaparecer. ¿Y el milagro dónde está? Obviamente el doctor todo lo naturalizó. Y el otro doctor le dice, es que para que dos enfermedades puedan atacarse, tiene que ser un milagro, porque tiene que ser un cáncer específico y un herpes específico. Porque en ese capítulo dijeron que cierto tipo de herpes puede contrarrestar cierto tipo de cáncer. Y el otro doctor le dijo, tuvo que juntarse el herpes concreto y el cáncer concreto para que pueda haber un milagro. Dice, y aún así, eso es un milagro. Pero el hacerlo tan natural, nos desviamos de la espiritualidad o de la sobrenaturalidad de Dios. Y a los otros dos, que no sé si entendieron lo que les acabo de decir, los otros dos son Liz y es Nacho. Porque yo les dije que tenían que dar testimonio. No les dije a ellos, pero les voy a decir dónde está el testimonio. Hasta no sé si los voy a pasar. A ver, pásale, Liz, y pásale, Nacho. Acá. Y a lo mejor ni siquiera saben cuál es el milagro. La semana pasada yo les dije, va a haber un milagro de parte de Dios. Y les dije, esta semana Dios les tiene que responder. ¿Sí sabes cuál milagro me estoy refiriendo o no? ¿Verdad que no? Ah, sí. Bueno, sí tengo un testimonio, hermanos. A veces le da a uno pena, ¿no? Pero yo sé que Dios es bueno y es fiel. Y yo creo que estas cosas sirven para aumentar la fe, ¿no? En días pasados yo estaba preocupada porque, yo ya tengo 4 meses sin trabajar, normal, ¿no? Teníamos 4 meses sin abrir el gimnasio, y platicando con mi jefe, durante todo este tiempo, me tocaba animarlo, me tocaba darle una palabra de aliento, me tocaba hasta darle un versículo de la Biblia donde Dios no nos deja, Dios provee, porque pues él sentía mucha presión por tantas empleados, somos muchos empleados en el gimnasio, y él sabía que muchas familias dependían de todo esto, ¿no? Pero llegó un momento en el que
yo también ya estaba preocupada. O sea, yo decía, ¿y ahora quién me va a animar a mí, no? Yo estaba preocupada también. Entonces, yo si algo me queda claro es que Dios nunca nos va a dar carga más grande de la que podamos llevar. Y es algo que he traído en mi mente durante muchos días. El día jueves, el día miércoles en la noche, 11 de la noche, 10:30, me llega un mensaje de una compañera y me manda que ya cambiamos semáforo y que ya podemos abrir el gimnasio. Y yo no lo podía creer porque, les digo, yo platicando con mi jefe, ya estábamos mentalizados a que íbamos a abrir hasta fin de año o el próximo año. Y yo sí decía, ¿qué voy a hacer, no? Porque pues yo tengo un salario, pero obviamente él ya no me iba a poder pagar lo que yo estaba ganando, ¿no? Incluso ya tenía quincenas que estaba recibiendo menos. Y muchos empleados ya habían dejado de recibir porque pues era ya insostenible la situación. Y era algo que a mí me preocupaba mucho porque no nada más era yo, sino toda la gente que depende de ahí. Y el día miércoles, les digo, en la noche estaba yo preparando mi enseñanza porque me tocaba la predicación el jueves. Y me llega este mensaje y dije, no, pues qué padre, ojalá que sí, ¿no? Pero todo ha sido tan inestable, o sea, un día te dicen una cosa, al día siguiente dicen otra. Entonces yo ya como que no me emocioné tanto, pero ya más tarde me habla mi jefe y me dice, ¿sabes qué, Liz? Mañana abrimos. Entonces yo dije, ¿cómo? Pero así no tenemos nada listo y que la limpieza y todo eso, ¿no? Entonces el miércoles que lo veo me dice, no lo puedo creer, no puedo creer que las cosas hayan sucedido tan rápido. Yo ya veía que esto se iba a prolongar hasta fin de año. Qué bueno que ya pudimos abrir. Y yo sí le dije, cuando yo lo vi, le digo, gracias a Dios. ¿Se acuerda que yo le dije que Él no nos iba a dejar? ¿Se acuerda que yo le dije que Él no da carga más grande? Porque esto mismo yo se lo había dicho a Él. Y Él siempre, no sé cómo me ve, pero siempre me dice, muchas gracias por tus palabras. O sea, como que las recibe, no sé si las entienda, pero agradece por mis palabras, ¿no? Entonces, para mí sí es un testimonio fuerte, porque yo sé que el panorama no pintaba bien, no pintaba para nada bien. Entonces, incluso yo ya estaba pensando en renunciar y buscar otra cosa. Yo ya estaba desesperándome. Pero una vez más confirmo que Dios es bueno y que Él es fiel. A pesar de todo lo que nosotros podamos hacer, Dios siempre es fiel y Él nos ama mucho. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga. Gracias, Liz. Gracias, sí, gracias. ¿También se le olvidó? ¿También no sabe? ¿Verdad? 5 minutos. Buenas noches, hermanos. Pues yo estoy muy agradecido con Dios. La semana pasada les comentaba a ustedes que estaba orando. Dios me dijo, en esta parte quiero que levantes el altar porque ahí voy a estar yo. Créanlo. Que empecé yo a alabarlo y bendecirlo. En ese momento fui lleno del Espíritu Santo. Empecé con una risa y una sonrisa como nunca la había tenido. Les comentaba que duraron como unos 20 minutos, pero carcajadas. Y en ese momento yo me levanté y empecé a brincar, que por poquito y me caigo de la escalera. En ese momento me agarro y escuché una voz que dijo, la escasez ha terminado. ¿Qué creen que hice? Empecé a llorar, me hinqué. Dice, por cuanto has sido fiel. En ese momento el Espíritu Santo me mostró y me dijo, quiero que levanten una ofrenda, pero toda tu familia, toda, porque la escasez ha terminado en tu vida. En ese momento les hablé a mis hijos rápidamente y les digo, ¿saben qué? Dios ha puesto en mi corazón esto y la bendición viene para ustedes también. Se ha roto la maldición, hemos superado la prueba y Dios me dijo que la escasez ha terminado. En ese momento me dicen mis hijos, no, pues yo doy tanto, yo doy tanto y el sábado te los llevo y estamos de acuerdo en eso. Y el sábado fueron, como estuve trabajando, se los entregaron a mi hija. Yo estaba muy contento porque yo dije, voy a hacer una pachanga aquí en la iglesia.
que no se puede adorar, cantar como uno siente. Dije, yo ese día lo voy a hacer, hasta me iba a descalzar aquí, me iba a quitar los zapatos, iba a hacer un show en agradecimiento a Dios. Como decía la hermana Liz, Dios es bueno. Cuando tú dejas a un lado las cosas del mundo y te empiezas a enfrascar a buscar las cosas de arriba, a la cual fuimos llamados, te vas a ver una gran sorpresa. Yo empecé a buscar las cosas de arriba y de arriba y de arriba, y Dios empezaba a mandar la provisión, la provisión, la provisión y la provisión. Entré en un trabajo, me acordé de mi hermano Enrique, de guardia de seguridad. Yo no sabía qué era eso. Salarios, la verdad, muy pobres, la verdad, con todo respeto. Pero dije, bueno, es trabajo, sirve que ya un poquito me desentumo de mi mente y saco tantas cosas también. Levantamos, ese día me mandan un WhatsApp y dice, ¿sabes qué? Los cambios de turno se terminan, siguen los mismos. Entonces me dio mucha tristeza, mucho coraje, porque yo no iba a estar aquí el domingo, pero dije, bueno, ahí van a estar mis hijos. Ya hablé y les dije, ¿saben qué? No voy a poder ir y estoy triste, pero bueno, solo Dios sabe por qué. En ese momento yo agarro, no sé si conozcan ustedes lo que es el PR24, muy comúnmente conocido como macana. En ese momento yo la aviento. Me espanté por la voz que escuché y le dije a mi compañero, wow, ya Dios me va a sacar de este lugar. ¿A poco, Nachito? Le digo, sí, ya. Al día siguiente recibo una llamada de una compañía donde yo estuve trabajando algunos meses aquí en Pemex, y dice, necesitamos verte, urge que vengas. Ya llegué y estaban todos los ingenieros ahí esperándome, y me dice, ¿tú eres Nacho? Me dice, el dueño de la empresa. Digo, sí. Dice, ¿no sabes quién soy yo? Le digo, no, yo soy el dueño de la empresa. Le hubo mucho gusto. Hazle un contrato a él por 5 meses. Tenemos un proyecto en puerta por 5 años y tú vas a firmar tu base a partir del martes. 5 años de trabajo. 8, el día miércoles comenzamos. Salario excelente. Wow. Pero lo más hermoso es cuando trabajas para Él. Olvídate de lo que te va a dar Él. Él te va a bendecir, sí te va a bendecir. Te va a dar todo lo que tú quieras, sí, porque Él lo ha dicho. Él no miente. Pero lo más hermoso que yo te puedo dar y te puedo aconsejar es que ganemos almas para Él. Porque nuestro tesoro no está aquí, está allá. Está allá. Está allá. Allá está nuestro verdadero tesoro. Me decía el Señor, yo tarde que temprano te voy a bendecir como los de aquí. Pero te recuerdo algo, Nacho, no eres de aquí, eres de allá. Gócense, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer con cualquiera de ustedes. Yo lo sé. Estamos en una buena tierra, estamos en una buena iglesia, está en el corazón de Dios, créelo. Yo le doy la gloria a Dios y gracias a Dios por la vida de mi hermano, de mi cuñada, y hay una gran promesa para ellos. Dios ya se las dio. Dios ya se las dio. Me dijo, diles que se preparen. De acuerdo a su obediencia, todo lo que ellas han pedido, yo lo haré. Así es que ustedes también prepárense. Busquen el reino. Busquen el reino. Amén, hermanos. Si no me dieron 5 minutos, yo quisiera pasarme más tiempo, pero Cristo lo sabe. Lo bueno que le di 5 minutos, ¿verdad? Miren, obviamente los 3 tienen alma de predicadores. Ya duraron media hora entre los 3. Pero el punto para cerrar, pónganse de pie, mis hermanos, para cerrar, es el siguiente. Cuando Dios nos dio la instrucción la semana pasada, hace 15 días que les dije de lo de las ofrendas, se las dije por este sentido, no sé si ustedes recuerden. Se los dije, la imposición de manos sirve para presentar, ordenar a un ministerio y para presentar ofrendas. Pero si ustedes no saben, obviamente no tienen por qué saberlo, porque
yo lo hice con una intención. Lo hice con la intención de que ustedes vieran que el respaldo de Dios está en este ministerio, porque no es ni tiempo de ningún tipo de ofrenda. Dije, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y muchas veces les he dicho a ustedes, mis hermanos, Dios nos avala, Dios nos responde, pero es la primera vez que lo hago, como dice Pablo, en la autoridad y en la unción que Dios me dio. Cuando les dije traigan ofrendas, se los dije como su pastor, en una imposición, no como que, ay, soy su pastor, no, en una imposición. Dios trabaja así, porque sé que Dios está en este lugar. Yo estoy convencido de esto, yo estoy convencido de lo que Dios quiere hacer en este lugar, quiere hacer, porque todavía no lo ha hecho. Y sé lo que Dios quiere hacer con muchos de ustedes. Yo sé lo que Dios quiere hacer con muchos de ustedes, pero como dijo Nacho, a muchos de ustedes lo que les hace falta es obediencia. Nada más, nada más. Creer, a ver qué dijo él, hay que hacer eso. Si tú no crees a lo que se predica aquí, a lo que se dice aquí, busca un superapóstol, dice Pablo. Amén. Busca un superapóstol. Se los he dicho en semanas anteriores, pero ahora se los digo de esta manera. Si Pablo no significa nada, si tu pastor no significa nada, pues busca un superapóstol, una superiglesia donde te puedan llevar a grandes niveles, donde tú puedas conquistar la unción. Eso es lo que uno tiene que hacer. Amén. Eso es lo que uno tiene que hacer. Pero cuando el respaldo de Dios está en un ministerio, tengan por seguro que ustedes van a crecer. Amén. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos ahí donde están y que nos ayuden a cantar esta canción en agradecimiento a Dios, pero hay que cantarla con nuestro corazón. Hay que cantarle al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, entendiendo que Dios nos escucha y que Dios ha elegido este lugar, como dice el Salmo 132:13, porque lo ha escogido para hacer una habitación para Él, porque aquí está el Señor. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio.